de 1901 creo que es, y la Reina Valera de 1986. Y usted va a ver cambios, hicieron cambios. Y uno de esos cambios que hicieron fue porque ellos vieron, bueno, aquí creo que se tradujo mal esto. Pero en su gran mayoría los cambios que hicieron fue porque en 1986 ya habían teólogos y algunos teólogos dijeron, esto ya es muy místico, muy fantasioso. Y entonces decidieron sacarlo. Y lo sacaron por eso y nos quitaron una gran revelación que hay ahí. Entonces, por esa razón, eh, yo busco versiones para poder que lo que enseñe lleve claridad y abra el entendimiento de nosotros. Es la manera en que nosotros podemos crecer. No vamos a crecer si no hay entendimiento. La palabra del Señor dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo muy bueno para orar, es un pueblo muy bueno para ayunar y es un pueblo muy bueno para esforzarse en el servicio al Señor, pero hay algo que le pasa al pueblo de Dios en este tiempo para algunos y es que les falta conocimiento a algunos, no a todos. Y el problema de la falta de conocimiento es que hace que seamos destruidos. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. No es porque le falta oración, no es porque le falta ayuno, porque hay mucha gente ayunando, muchos cristianos ayunando, orando por algún problema y oran por ese problema y ayunan por ese problema y el problema no se va. Porque lo que destruye no es la falta de pronto de oración y de ayuno, lo que a veces destruye la falta de conocimiento. Sí, y el conocimiento no es que me quite a mí, me diga, no, yo ya tengo conocimiento, no necesito ayunar. No, el conocimiento me enseña a mí a ayunar bien. Usted sabía que la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel ayunaba y un día el Señor se aparece y le dice en el libro creo que es Isaías al final, le dice, mire, cuando ustedes están ayunando mal, no ayunen así, porque ustedes ayunan para debates, ayunan para señalar o para acusar con el dedo. Dice, no ayunen así. Entonces el conocimiento me enseña cómo ayunar bien, también me enseña cómo orar. Usted sabía que la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, Él les decía, mire, ustedes cuando oren, entren a su cuarto y oren a su Padre que ve en secreto. Y cuando oren, no hagan como los gentiles. Él está diciendo que hay una forma que no se debe orar. O sea, es una oración, pero él dice, no oren así. Y él dice, no oren como los gentiles, que ellos creen que por sus muchas palabrerías serán oídos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que no es tanto hablar. Y la palabra del Señor lo dice, que se acerquen no tanto para hablar y para prometer cosas que de pronto a veces no se van a cumplir, sino más bien para escuchar. Entonces, la palabra del Señor cuando dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento es porque a veces hemos estado orando mucho, pero no orando bien y por esa forma y de esa forma o por esa razón no hemos podido recibir lo que queremos, porque no se está orando bien de pronto o se batalla mucho para lograr lo que se quiere. Entonces, como iglesia de Dios nosotros estamos, créame, la iglesia de Dios, yo les decía hace un tiempo en un ayuno, que Sansón cuando eh, Dalila lo estaba adormeciendo allí y lo ataba con cuerdas, dice que ella le decía cómo será la forma de quitarte pues esa fuerza, de que seas débil y seas como los demás hombres. Dice, sí, me atas, y lo ataba, y cuando decía Sansón, los filisteos contra ti, él se levantaba y las cuerdas se caían de su cuerpo, de sus manos, y él los derrotaba. Pero al final dice que cuando ya le cortan su cabello, dice, esta vez saldré como las otras, pero no se había dado cuenta de que el Espíritu de Dios ya se había ido. Y dice que ya llegó a ser como cualquier otro hombre. Entonces la iglesia de Dios no es como cualquier otro hombre. Cada uno de ustedes, los que estamos aquí, no somos como cualquier otro hombre o como cualquier otra mujer. El Espíritu nos hace completamente diferentes. Y cuando nosotros logramos entender eso, entonces podemos
pasar y pensar en cosas bien diferentes. Esta noche lo que quiero que podamos aprender es acerca de qué es lo que realmente nos separa. Vamos a aprender, voy a leerles lo que dice el libro de Primera de Corintios. Y se lo voy a leer como dice esta versión 6:18. Dice así: voy a leerles el 6. Voy a leerles desde el 1 para no perder. Y dice la palabra del Señor así: ¿cómo se atreve uno de ustedes cuando tenga una queja contra otro ir a la corte ante jueces paganos y no ante el pueblo de Dios? ¿No saben que el pueblo de Dios juzgará al universo? Si van a juzgar al universo, ¿se sienten incompetentes para juzgar estos asuntos menores? ¿No saben que nosotros juzgaremos a los ángeles sin mencionar los asuntos de la vida diaria? Así que, si requieren juicio sobre asuntos de la vida diaria, ¿por qué no los ponen delante de hombres que sean de menor estima en la asamblea mesiánica? Yo digo, me avergüenzo de ustedes. ¿Será posible que no haya ni uno de entre ustedes que sea lo suficientemente sabio para litigar una disputa entre hermanos? Más bien, un hermano acusa a otro hermano, y esto delante de los incrédulos. De hecho, si están acusándose el uno al otro, ya esto es una derrota para ustedes. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no se dejan defraudar? En cambio, ustedes mismos agravian y engañan, y esto a sus propios hermanos. ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y los homosexuales, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Dios. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados por Dios, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Señor Jesús y el Espíritu Santo. Ustedes dicen, para mí todo es permitido, quizás, pero no todo es provecho. Para mí todo es permitido, quizás en lo que se refiere a mí, no voy a dejar que nada me controle. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Quizás, pero Dios pondrá fin a ambos. De todas formas, el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, quien levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? Por tanto, ¿tomaré los miembros del Mesías y los daré a una prostituta? Yahvé no lo permite. ¿No saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella? Pues la ley dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Pero la persona que está unida al Señor es un solo cuerpo con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Y no saben que su cuerpo es templo para el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Dios? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Dios. Bueno, esta buena hora voy a pasar algo muy diferente de lo que ustedes han oído acerca de este pasaje. Así que una de las cosas que yo quiero que veamos, ya ahí esta versión pues es bastante
yo digo cruda para explicarnos las cosas, pero yo quiero que ustedes puedan ver esto que leímos al final. Dice la palabra del Señor que todo pecado que se comete, todo, está fuera del cuerpo. Entonces yo quisiera saber cómo es eso. Solamente hay un solo pecado que comete este cuerpo. Y ahora, cuando usted lee la palabra del Señor en el libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo que está escribiendo la carta a los Corintios, en Romanos dice que yo encuentro una ley en los miembros de mi cuerpo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero entonces yo quiero que nosotros podamos ver, hay un solo pecado que este cuerpo comete. Y dice que es la fornicación, y es el pecado que me afecta a mi cuerpo. Por eso la palabra del Señor dice, mire, cuando un hombre se junta a una mujer es un cuerpo con ella. Y él dice, quitaré el cuerpo que pertenece al cuerpo de Cristo, que hace parte del cuerpo de Cristo, y lo haré parte de una ramera. Dios no lo quiera, dice. Entonces hay algo que está pasando. Una de las cosas que más afecta nuestro cuerpo como tal es ese pecado, causa problemas en nuestro cuerpo. Y yo por lo menos no soy quien para juzgar la persona que haga y cometa algún pecado de esto, porque la palabra de Dios dice que al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. Así que yo en ese tema no me puedo meter, porque cada uno dará cuenta. Y esa área es un área muy hostil, muy difícil de tratar, muy difícil de juzgar, muy difícil de poder poner yo como leyes. Eso lo va a hacer el Señor. Mire, si alguno dice, no, yo sí, gracias a Dios, nunca he tenido ninguna otra mujer, pero ¿y en su mente? Si con solo mirar y codiciar, mire, por eso me gusta leer otras versiones, porque la palabra del Señor dice que Job hizo un pacto con sus ojos. Dice, ¿cómo habría yo de ver una mujer virgen? Pero la explicación, el original, lo que dice, él dice, yo hice un pacto con mis ojos para no ver con lujuria a una mujer joven. Eso es lo que está diciendo. Por eso la versión Reina Valera nos limita un poco el aprendizaje. Y Job había hecho un pacto con sus ojos porque él podía ver, podía saber lo que era esto. Lo pudo comprobar, se pudo dar cuenta, pero ¿cómo se pudo dar cuenta el problema que le traía a su vida? Que lo meditó, lo estudió. Mire, una de las cosas que uno puede hacer es, dirían los jóvenes en este tiempo, es, la palabra es dar muchos sermones, mucho regaño, mucho, ¿cómo es la palabra? A ver, se me va en este momento. ¿Cantaleta? Eso, cantaleta. Cuando mire, usted no tiene que hacer esto, mire, pero yo prefiero enseñar. Yo prefiero decir, mire, esto ocasiona estas cosas. Entonces, lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es que por lo menos ese pecado causa separación. Ahora, si yo me voy donde una mujer prostituta, por así decirlo, entonces yo estoy quitando mi cuerpo de hacer las cosas de Dios y separarlo del cuerpo de Cristo para unirlo a una ramera, dice la versión Reina Valera. Por eso ese pecado es contra el cuerpo. Pero yo no quiero hablar de ese pecado como tal. Dice que ese es el único pecado que está en el cuerpo, que afecta al cuerpo, y que yo peco contra mi mismo cuerpo. Pero ¿y los otros entonces en dónde están? Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos aprender esta noche. Entonces, ¿en dónde están los otros pecados? ¿Sabe? Solo es ese. Y lo más tremendo es que lo que yo le digo, yo no puedo juzgar a nadie por eso. O una persona que enseña la palabra no puede agarrarse, mire usted y se va a ir para el infierno. No, la palabra del Señor dice que a esas personitas Dios las va a juzgar. Y yo no soy quien para decirle se va a ir, no se va a ir, le va a pasar, no le va a pasar. No, eso lo juzgará Dios. Eso es Él y Dios. Pero hay otros pecados y ya no están en el cuerpo. Entonces, ¿en dónde están? Mire, hay un momento ahí en Corintios en el que dice, me he dado cuenta que ahí está pasando unos pecados de inmoralidad
de los cuales en la iglesia no se debería ni nombrar. Está pasando que un hijo está viviendo con su madrastra. Ahí dice ese pasaje. Si usted lee Corintios, todo se va a encontrar con este pasaje. Y entonces él dice, mire, que el tal se ha echado a Satanás para destrucción del cuerpo, con tal que su alma, búscamelo, hija, porque quisiera que quede claro, para que ustedes puedan ver eso. Escuchen bien, para destrucción del cuerpo, con tal de que, dice la versión Reina Valera, creo que se salve así sea por fuego, pero voy a leérselo como dice en esta. Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:5. Estaba atrasito de donde estamos. Escuche bien esto, lo voy a leer desde el 1. De hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. Un hombre está viviendo con su madrastra. Y ustedes se mantienen orgullosos. ¿No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Porque yo mismo, aunque esté ausente físicamente, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado al hombre que ha hecho esto como si estuviera presente. En el nombre de Señor Jesús, cuando se reúnan conmigo presente en el espíritu y el poder del Señor Jesús con nosotros, entreguen a tal persona a Satanás para que... ¿Alguien está leyendo la versión Reina Valera? Para destrucción de la carne. ¿Y qué sigue? Wow. Entonces está diciendo algo como, mire, entreguen a este hombre a Satanás. Para que de alguna manera sea destruido eso que estaba haciendo y que lo alejaba del reino, con tal de que su espíritu se salve. Entonces esto me da a entender a mí lo que yo le digo. Hay cosas que Dios va a hacer y Él va a tratar, Él va a juzgar ese pecado. Por eso ahí no me meto. Yo explico lo malo que es, lo que puede causar, y es por eso que ese pecado me aleja del Señor. Yo quiero acercarme a Él, yo quiero buscarlo, yo quiero tener esa coinonía con Él, pero me aleja porque estoy sacando mi cuerpo que está unido al Mesías, que hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y lo estoy uniendo a una ramera. Entonces eso me aleja, estoy sacándome del cuerpo, yo mismo prácticamente del cuerpo de Cristo. Entonces eso es lo que me causa ese pecado. Entonces, cuando yo veo, volvemos otra vez al punto, entonces todo pecado está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su mismo cuerpo peca. Entonces vamos a hablar de los otros pecados. ¿En dónde están? ¿Sabe que Cristo vino a morir por nosotros, pero no vino a salvar el cuerpo? Porque prácticamente no hay mucho que hacer por el cuerpo. La palabra del Señor enseña que el cuerpo va al polvo porque del polvo fue sacado. El espíritu va a Dios, quien fue que lo dio. Pero el alma es la que va a dar cuentas, es la que tiene que entregar cuentas, es la que tiene que, se la va a juzgar. Y esa alma es la que al final va a llevar a un lugar que puede ser el cielo, que puede ser el infierno. Es el alma de cada uno de nosotros. Así que muchos de los pecados están arraigados al alma. Ahora, ¿cómo entonces el apóstol Pablo dice en Romanos, mire, cuando yo me encuentro que quiero hacer el bien, pero encuentro una ley en mis miembros, dice él, que me lleva cautivo a la ley del pecado? Entonces, queriendo hacer yo el bien,
resulta que hago es lo malo, porque hay algo en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esto lo aprendimos hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, la verdad, la versión Reina Valera lo traduce como carne, pero la palabra ahí es vieja manera de vivir o vieja naturaleza. Por eso dejé que lo leyeran allá en esa versión, porque dice: entreguen a tal persona a Satanás para que su vieja naturaleza sea destruida y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, no se refiere como tal a nuestra carne. El pecado fue condenado en la carne. O sea, es al final el cuerpo el que termina pecando. Si yo robo, no puedo robar a pura mente, nomás créanme. Ya me puedo imaginar, ahí voy y entro al banco agrario y me imagino la clave, la saco y abro y saco todas las monedas y todo eso, pero no va a pasar si no voy. Necesito usar mi cuerpo para que se consuma completamente el pecado. Si yo le tengo envidia a alguno de ustedes, ¿qué es lo que produce la envidia? Rabia, celos. Celos, rabia. También produce como deseos de hacer quedar mal a esa persona, de hablar mal de esa persona. Yo puedo sentir la envidia acá, pero mientras no diga nada, ahí va a estar y me amargo y me daño yo. Pero realmente la envidia hace que yo hable mal de esa persona, que no le crea, que no le mire, que no le hable, que no le salude, que pase y cuando lo veo me hago el loco, no lo vi. Le siento envidia. Pero cuando yo hablo mal de esa persona, lo hago con mi boca. Al final es mi cuerpo que termina consumando el total del pecado. Aunque el hecho de tener envidia y no decírselo a nadie y no dañar la imagen de esa persona y no hablar mal, igual se me cuenta ya como pecado aunque no lo haga. Porque está dentro, se siente. Asimismo es el egoísmo, la ira. Todos estos pecados están fuera del cuerpo. La única manera en la que el cuerpo se ve involucrado es cuando se llega al acto como tal. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Santiago hablando? Creo que Santiago sí. Dice que ¿por qué hay esos celos y esas peleas entre vosotros? No es, dice la palabra del Señor, por se me va el pasaje ahí. ¿Cómo? Ahí habla acerca de la concupiscencia y en Santiago está. Dice que es la concupiscencia. O sea, es algo que está dentro de uno. Esa es la vieja naturaleza que tiende a rebelarse, a quererme llevar cautivo otra vez a pecar. 1:14. Santiago 1:14. Léelo como dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ajá, sigue. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siendo consumado. Primero viene, eso viene a nuestra mente. De ahí empieza a ser concebido, empieza a irse organizando hasta que al final viene y llega a nuestro cuerpo y lo terminamos cometiendo. Terminé robando, terminé sacando lo que no debería de sacar. Se consumó el pecado. Y ese pecado produce muerte. Muerte es separación, recuerden bien. Muerte es separación, o sea, son cosas que me separan. No es que el Señor se aleje de mí, es que a mí me cuesta acercarme a Él porque el pecado es como un estorbo para mí. Entonces, voy a explicar esto como lo expliqué alguna vez. ¿Qué es lo que pasa? Mire, cuando yo les expliqué hace una vez, si alguna vez ustedes pueden leerse el libro El poder del hábito.
y creo que se los he dicho a ustedes varias veces. Había un señor, quisieron hacer un estudio con él, sufría de un problema de pérdida de memoria, perdió la memoria prácticamente. Entonces él salía a la calle, no lo podían dejar salir porque él salía y se iba y se perdía, o sea, ya no sabía dónde era la casa. Podía pasar por la casa, pero no sabía que era su casa. Se podía meter en cualquier casa porque no se acordaba cuál era su casa. Es más, en su casa lo ponían en la sala, lo sentaban ahí, le decían ¿dónde está la cocina? Y él miraba para todo lado y decía no sé dónde está la cocina. Tenían que llevarlo a la cocina y se la podían llevar y mostrársela, mire, aquí está la cocina. Lo traían, lo sentaban a la sala otra vez. A los 2 minutos le decía, ¿dónde está la cocina? No se acordaba. Este es un libro y usted podrá decir, bueno, eso, quién sabe cómo será. Yo conozco una señora, ahora en este instante, está viviendo en Jamundí, le dicen a ella no le gusta que la lleven de acá de Piendamó, le gusta vivir aquí. Pero entonces se la llevaron porque el que está aquí no la puede cuidar. Entonces ella llega allá y le dicen, mamá, tranquila que la otra semana ya te llevamos para la casa. Sí, ¿cuándo? No, el viernes te llevo. Ah, bueno. Al otro día le dice, mamá, la otra semana te llevo. Y así la llevan 2 años allá. Y ella piensa que la otra semana va a venir para acá. Eso es real. De pronto voy a grabar un video y se los muestro. Ya como se contenta y dice, sí, bueno, entonces, y llama al hijo acá y le dice, hijo, que la otra semana vamos para allá. Y a la otra semana vuelve y llama que a la otra semana vamos para allá. Y así lleva 2 años allá. Perdió la memoria, pero ella recuerda otras cosas, pero la reciente no. ¿Y qué pasaba con este señor? Dice que este señor llegaba un momento a un cierto horario donde él tomaba café. Siempre lo hacía. Y mire, cuando se llegaba a esa hora, se levantaba, se iba a la cocina, preparaba su café y venía y se sentaba y se agarraba a tomar su café. Y le decían en ese momento, ¿dónde está la cocina? Y él decía, yo no sé. Y entonces por eso el libro se llama El poder del hábito. Porque el hábito es algo que me hace hacer algo sin yo darle a mi cuerpo la información de que lo haga. O sea, en ese momento él tenía el hábito y a lo que el hábito se activaba, arrancaba y iba a la cocina, ahí sí se acordaba dónde era la cocina, y preparaba y sabía cómo preparar un cafeto y venía y se sentaba. Entonces eso es lo que causa el alma en nuestro cuerpo. El alma somete al cuerpo a ciertas costumbres. Y aunque la persona en algún momento no quiere hacerlo, termina haciéndolo. Usted sabe la lucha que se tiene para que una persona que es airada deje de ser enojado o bravo. La persona lucha, batalla contra dice, yo no quiero porque cada que me enojo yo trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos o trato mal a mis hermanos o a mis papás y se aguanta por ciertos días, pero hay algo que viene y ¡pam! Le choca y ¡pum! Él terminó, explotó de la rabia, de la ira y habló de todo. Y así, es el alma que empieza, mire, cuando un joven o una persona adulta, que ahora ya pasa a muchas personas, consume alguna sustancia psicoactiva, ¿qué es lo que pasa? Que ahora volvió al cuerpo necesitado de eso. Y aunque entiende que está mal, y aunque entiende que le puede dañar su futuro, que le daña aún su salud, que le cuesta dejarlo, porque el alma dejó que el cuerpo se habituara a esto y ahora tiene una adicción. Y al cerebro le cuesta sacar esto. El cuerpo se acostumbró, ahora el cuerpo está esclavo de ese problema. Mire, puede ser cualquiera. ¿Sabía usted que hay mitómanos? Gente que miente por puro gusto, man. Gente que no sabe en qué momento empezó a mentir y le echó una historia usted tremenda. También los he visto. No sé por qué el Señor me permite ver todo eso para que yo pueda aprender y enseñarlo. Tengo una amiga, yo voy, y cuando voy se agarra a decirme cantidad. Me dijo un día una historia y yo dije, wow. O sea que si usted
hubieran hecho ese negocio, eso en el centro del pueblo sería usted, sí, eso sería mío, claro. Y todo eso, yo me creí todo eso, luego me averigüé eso, todo había sido mentira. Sí, pero qué afán de decirme todas esas mentiras. Son mitómanos, es algo que dejó que su cuerpo se habituara a esto y ahora le cuesta controlarlo y sacarlo. No sabe en qué momento empezó a mentir y creó toda una historia. También para los que no necesitan robar, pero andan por allí, eso no lo necesita, pero lo coge. ¿Sabe que es una adicción que tienen? Y eso tiene un nombre. Han habituado el cuerpo a ciertas cosas. Mire, si yo cojo el celular y empiezo a ver cosas que no debo a cierta hora, luego el cuerpo me va a pedir eso a cierta hora. Por eso dice la palabra del Señor, no estén ociosos, porque en el momento de ociosidad uno empieza a hacer ociosidades, a buscar ociosidades, cosas que dañan. Y aunque su papá, su mamá, su hijo, qué sé yo, le diga esto está mal, usted por qué no cambia, usted yendo a la iglesia tanto tiempo y mire, sigue haciendo lo mismo, ¿no le ha pasado? ¿No le han dicho los hijos eso de pronto o no le han dicho sus papás a ustedes eso? Mire, deje de hacer eso, está mal. No, mire lo que está haciendo, si es mal. Pero le cuesta dejarlo porque el cuerpo se habituó. Se le creó un hábito. Por eso el pecado está condenado al cuerpo y la persona, dice el apóstol Pablo, es que yo con la ley de mi mente sirvo a la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros. ¿Cómo se entró esa ley en los miembros? Porque dejó que el alma fuera seducida por el pecado. Y el pecado la sedujo y el alma empezó como a ver, mire, eso fue lo que pasó con Eva. Satanás le dijo, mira, pero ¿cómo así que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles que hay en el huerto? Y de esta manera entró en una conversación. Ese es el enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos hayan sido extraviados de la palabra. Ese es Satanás, él empezó con ella, le dijo, mira, y ella le dijo, no, o sea, de los árboles podemos comer, solo del que está en medio del huerto, de ese no, pero de los árboles podemos comer. ¿Y por qué no? No, porque Dios dijo que el día que de él comamos serán abiertos nuestros ojos. Y entonces Satanás empieza a irle poniendo cosas y entonces ella mira y dice, uy, ve que el árbol es codiciable, que su fruto es deseable para comer. Y así es como el enemigo empieza a meternos una idea, un deseo. Bueno, pero ¿qué pasa si veo esto? Pues yo no le veo la gran cosa a ellos. Tienen cuerpazo. Ah, no, subamos. Ay, acá ya está en bikini. Wow. No. Fuera, Dios. Pero le quedó la imagen ya. Le quedó la idea ya. Es la forma en la que, mire, el pecado no está en el cuerpo, solo uno. Es el alma la que se ve enredada en muchas cosas de las cuales luego le cuesta salir, porque cuando el alma quiere salir se encuentra un cuerpo que está habituado a ese pecado. Y ahora el alma entiende que está mal, que le hace mal y quiere salir, pero el cuerpo está habituado. Y usted sabe lo difícil que es sacar un hábito del cuerpo. Un mal deseo del cuerpo. Cuando el cerebro ya ha aprendido a descargar la adrenalina que se necesita, o hay otra palabra, dopamina, y está ya el cuerpo viciado a eso, ya está necesitando que el cerebro le descargue eso. Y entonces lo necesita, y entonces el alma dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero buscar a Dios, pero a mí me vienen a buscar acá mis amigos, mis amigas, y ¡ay, Dios! Y luego cada noche va y se arrepiente, Señor, ¿por qué, Señor? Si yo quiero servirte, ¿qué me pasa? Pues le pasa que cuando se dejó seducir por el enemigo que lo engañó a caer en un pecado, ahora el cuerpo se ve afectado, y cuando el alma quiere salir porque entiende que Dios quiere salvarla, se encuentra un cuerpo habituado en un problema que le cuesta dejar. Por eso
El diablo no sé a quién le metería la idea de sacar las drogas, hermano. Y es el problema más terrible para nuestros jóvenes ahora. Por eso yo no juzgo, no voy directo a atacar. Mire que usted lo que le... No, yo entiendo todo eso. A uno al que cayó allá, pero como uno nunca llegó allí, nunca se ha visto en la situación de salir de ese problema. Pero ¿cuánto me cuesta a mí dejar de pensar mal? Como eso nadie lo ve, nadie me juzga y no me dice, uy, pero usted es uno que mantiene mirando y pensando. Nadie me ve yo como pienso. Esas cosas están dentro de nosotros, en nuestra alma, y esos son los pecados que están allí. Esos fueron los primeros y ahí se empezó y ya luego entraron al cuerpo y en el cuerpo es donde se consume el pecado y de ahí es que cuesta sacarlo porque uno encuentra una ley. Ahora el cuerpo está habituado, tiene un mal hábito. Está necesitado de dopaminas, está necesitado de adrenalinas, está necesitado de que se le satisfaga, ya sea aún con la glotonería. Todo esto dentro. Y es una falta de control. Nos cuesta controlar porque lo dejamos coger ventaja. Ahí hay gente que dice algo como, el cuerpo es un animal de costumbres. Ya veo que no se lo sabe. Se acostumbra. A todo se acostumbra uno, decía por ahí. Y realmente nosotros tenemos que ver la manera de no acostumbrarnos, pero hay cosas que ya se volvieron un mal hábito. Mire, uno juzga a las personas que van y quizás fornican o adulteran, pero uno no se mira cuando mantiene enojado, cuando por nada se irrita, cuando por nada se molesta. Cuando ya está ahí, ya está pensando esa personita, uy, me cae más mal, por mí fuera, mano. Dios mío, ojalá se caiga, se tronche de pie para que aprenda. Pensamientos malos, pero claro, eso nadie lo ve. Por eso no se me juzga ni se me acusa como al que sí se ve el pecado que se comete con el cuerpo, que es solo uno. Entonces el pecado primero llega a seducir el alma, logra hacer que el cuerpo lo cometa una y otra vez y hasta que lo habitúe, y cuando ya lo vuelve prácticamente adicto, ahora sí, si quiere el diablo le deja que aprenda que está mal. Dice el diablo, pues tranquilo, ya él ya sabe que está mal, pero no puede dejar de hacerlo. Entonces, quiero leerles cómo explica todo esto Romanos. Voy a leer capítulo 5, los últimos versículos y paso al 6, dice. Romanos 5, 6 dice, en otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues igual que por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre muchos serán justificados. Y la ley vino a existir para que el pecado proliferara, pero cuando el pecado proliferó, la misericordia proliferó más, mucho más. Esto sucedió para que, igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la misericordia pueda reinar y llevar a la gente a ser considerados justificados para que puedan tener vida eterna por medio del Señor Jesús. Así que entonces nosotros diríamos, vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia. Esto es la gracia, dice la otra versión, para que abunde la gracia. Dios no lo permita.
como nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él. ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Señor Jesús, hemos sido inmersos en su muerte o en el bautismo, pues? Por medio del bautismo en su muerte hemos sido sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre el Señor Jesús fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Pues si hemos sido reunidos con él en una muerte como la de él, así también seremos unidos con él en una resurrección como de él. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la cruz del Calvario con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, y a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Pero cuando uno muere queda libre del pecado. Ahora, puesto que hemos muerto con el Mesías, confiamos que también viviremos con él. Sabemos que el Mesías ha sido levantado de los muertos para nunca jamás morir. Otra vez la muerte no tiene autoridad sobre él, pues su muerte fue un evento único que no necesita ser repetido, pero su vida la sigue viviendo para Dios. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios por su unión con el Mesías. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de su cuerpo al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Dios como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Él. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿Vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No lo permitan. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de aquel a quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, u obedecen a Dios que los lleva a ser justificados. Por la misericordia de Dios, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justificación. Bueno, antes de esto, de seguir, aquí está hablando el apóstol Pablo que cuando nosotros ya hemos recibido la justificación, ahora ya no estamos esclavos al pecado. O sea, en otro tiempo, para mí no era difícil tener una o dos mujeres o tres. Para mí eso no era problema. Algunos enseñan eso es ser un hombre. Sí, tener varias mujeres. Pero cuando vengo al Señor Jesucristo me doy cuenta de que no está bien y renuncio a eso, muero a eso, y el Señor me da la habilidad, la fuerza de sacar eso completamente de mi vida. Yo tuve muchos amigos, pero Dios mío, eran mujeriegos a morir. Yo no entiendo cómo conseguían tantas mujeres, pero lo hacían. Y me enseñaban, y aunque me enseñaban, yo no conseguía ni una. Eso sí era grave. Bueno, yo solo sé que Dios me guardó, porque aunque en ese tiempo parecía bien, no era bien. O sea, Dios quiere que nos guardemos limpios para Él. Realmente el unirse con una o más personas, ya sean relaciones sexuales o aún en besos, transmite mucha información que con el tiempo afecta, daña. Entonces, quizás Dios me guardó de todo eso. Yo, para mí, era que era muy de malas para las mujeres. El punto era que no. Y ellos sí. Pero uno o dos de ellos se convirtieron, y cuando se convirtieron eso murió.
ni más mujeres. O sea, yo me quedaba asombrado, Señor, ¿cuánto va a durar este cambio? Es tan amante de las mujeres y es tan mujeriego que yo quiero ver si va a aguantar en la iglesia así. Y pasó 1 año y aguantó 2 años y aguantó 3 años y aguantó 15 años y seguía. Y se fue y dejó ese vicio. Realmente Dios hizo un cambio en él. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando yo vengo a Cristo. Eso lo voy a decir porque ya no me afecta. Y era un mujeriego impedernido, que nunca lo fui. No levantaba ni polvo, dicen las personas por ahí. Y resulta que vengo a Cristo y Cristo me quita ese deseo. Ya yo entiendo que está mal y digo, está bien, no más. Y me rehúso cada día, aunque veo una y como que me hace ojitos y yo quisiera hablarle y decirle que está muy linda. Digo, no, porque yo ahora soy cristiano, estoy buscando del Señor y no quiero dañar mi relación con Dios. Así que me alejo, me aparto y muero a eso. Cada día muero a eso, cada día muero a eso, al punto de que ya no me es... Al final me va pareciendo algo que era fácil de dejar. El problema es que ahora que yo llevo 1 año vuelvo y caigo. Otra vez que por ahí me miraron y yo como que todavía, ay, Dios mío, es que la pinta no se pierde. Solamente tengo tantos años, no, y aquí no. Y el diablo me engañó y al final caí. Cuando se vuelve a caer, ahí sí es difícil. Entonces se adentró ahora, esa cosa que vino, ahora viene con mucha más fuerza. Y por eso la palabra del Señor dice que cuando ya pues se ha justificado, se ha perdonado y la persona vuelve, dice, ya no hay más justificación, sino una horrenda expectación de muerte y de juicio. Ahora viene el diablo a justiciarme cada que ves que quiere, no, y usted que cristiano, y mire cómo la embarró trae. Y eso, entonces, no es que yo me vaya a perder, pero ahora yo tengo una lucha terrible porque ese enemigo ahora viene con mucha más fuerza. Entonces, caer cuando ya se conoce es lo difícil. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ya hemos sido justificados, ya hemos matado a esa vieja naturaleza, ya está ya. Pero cuando se recae, ahora sí voy a seguirle leyendo. Dice aquí, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres con relación a la justicia. Pero, ¿qué beneficio recibieron de las cosas que ahora los avergüenza? El resultado de esas cosas era la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, cuando yo era esclavo del pecado, que el pecado no dominaba en mí, yo, para mí, yo, ay, eso que está haciendo es malo. ¿Y a mí qué? ¿Qué importa eso? Pero ahora que ya conozco de Dios, ahora que busco a Dios, entonces yo ya no puedo ser esclavo de ese pecado. Entonces dice, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres, o sea, no había que me acusara con relación a la justicia. Pero ¿qué beneficio recibieron de las cosas que ahora los avergüenzan? El resultado de esas cosas era muerte. Resulta que el pecado solo causa muerte en nosotros. Mas ahora que son libres del pecado, escuche bien, y hechos esclavos de Dios, reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos santos para Dios y el resultado es vida eterna. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como regalo gratuito o como gracia de Dios en unión con el Señor Jesús. Ahora sí quiero leerles lo que le decía que dice el apóstol Pablo. Esto está en el 7. Voy a leerles desde el 3 en adelante, 7:3. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Dios no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno.
para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecado sin medida. Pues sabemos que la ley es buena, pero en lo que a mí se refiere estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Escuche bien esto. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que no quiero. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la ley es buena, de manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Esto es lo que les explicaba hace un momento. Mire, cuando hago algo que yo me doy cuenta que es malo, sé que es malo, sé que no le gusta a Dios, pero a veces termino haciéndolo, entonces me encuentro que es algo en mí que lo está haciendo. ¿Qué es eso? Es mi cuerpo habituado a eso que me lleva, que sin darme cuenta, cuando me di cuenta ya tenía que dejar de ser chismoso, y cuando menos pensé ya estaba rajando de una persona y llegué a la casa y uy, ¿yo de quién fue que hablé mal? Ole, ¿y en qué momento me metí en esa conversación y empecé a rajar? Ni cuenta se dio. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, no es el verdadero yo que lo está haciendo. No soy yo quien lo hace, dice la versión Reina Valera, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabe cuánto cuesta hablar mal de los líderes? Hablar mal de los pastores. Si el pastor trabaja, que trabaja mucho. Si no trabaja, que no trabaja. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que es verdadero, yo ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de ley perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo, porque dentro de mí o de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra ley diferente, una que batalla contra la ley en mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Mire, yo quiero que recordemos un pasaje, no sé dónde está, pero dice, y pondré mi ley en sus mentes. Pondré mi ley o mis mandamientos en sus mentes. Así que la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos lo que es bueno, ¿sí o no? Y sabemos lo que es malo. Hay cosas que son buenas y no sabemos que son buenas. Hay cosas que son malas y no sabemos que son buenas, pero en su gran mayoría nosotros sabemos. Y por eso el Señor dice, pondré la ley en sus mentes. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero en varios, dice, porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la ley de Dios. Pero en varios de mis miembros de mi cuerpo veo otra ley diferente, una que batalla contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Encuentro una ley. Y aquí dice esto: ¿qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Dios, Él lo hará por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la ley del pecado. Entonces, yo con mi mente siempre quiero hacer lo bueno. Es mi deseo, es mi anhelo levantarme cada mañana a buscar a Dios, a pedirle a Dios, y yo escucho una palabra renovadora, fortalecedora, y me acuesto y digo, Señor, pero en la mañana mi cuerpo dice, no, es que eso levantarse a las 4 horas y quién sabe.
Y uno dice, oh, de verdad, Señor, ¿no será que a las 5 yo voy a dormir? A las 5 es buena hora. Y se queda dormido hasta las 7. El cuerpo ya no está viciado a eso, hermano. Le cuesta levantarse. Es una batalla. Está allí. Usted tiene que formar un hábito y ser muy fuerte para que usted a las 4 de la mañana esté buscando a Dios. Créame, muchos batallan con eso. Y no orar es grave. Porque el Señor dice, velen y oren para que no caigan en tentación. No orar me hace muy propenso en todo el día a caer, y ahora tengo muchos miembros de mi cuerpo habituados a cierto pecado, y como no oré, pues ya, hermano, lo más seguro es que termine rajando de alguien si el problema es ese. Muy peligroso que termine viendo cosas en el celular que no debe ver. Porque si orando aún así suele caer, ¿cómo será si no ora? Pero el cuerpo está habituado a ese sueño, y a poner excusas para no levantarse. No, pero no creo que se deba orar tanto, pues con 15 minutos, con una hora. Pero entonces el apóstol Pablo dice algo. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos al Señor Jesús. Porque la ley del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mesías, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara. Lo hizo Dios enviando a su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Dios hizo esto para tratar con el pecado, y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana, para que los justos requerimientos de la ley pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con los deseos de nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que requiere el Espíritu. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Espíritu es vida y paz. Aquí voy a terminar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Primero aprendimos que hay un pecado que está en el cuerpo. Uno, el resto están fuera. Y en eso estamos cayendo muchos. Eso habla de nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir. Por eso en el libro de Efesios, que lo iba a leer, pero ya el tiempo no me da, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice la versión Reina Valera, está lleno de vicios. Despójense y revestidos del nuevo creado según Dios. ¿Cómo vamos nosotros a quitarnos ese viejo hombre que siempre nos lleva a estar pecando, que siempre nos lleva a hacer lo malo, que yo quiero hacer lo bueno? Porque la ley de Dios, Dios la puso en mi mente, ahora sé lo que es bueno, pero ahora resulta que cuando lo quiero hacer no puedo. Cuando quiero levantarme a orar no puedo. Cuando quiero congregarme siempre hay un pero, hay una excusa. Miren, no hay excusa para madrugar al médico, no hay excusa para madrugar a trabajar, pero sí hay excusa para madrugar y hacer todo y que me quede tiempo para venir a la iglesia. Sí la hay y la acepto y termino cumpliendo el deseo de esa excusa de no venir porque no, es que hoy sí ya estoy muy cansado. O bueno, es que siempre lo mismo. Entonces, cuando yo encuentro eso, digo, yo tengo que despojarme de eso, quitarme eso. ¿Cómo es que yo me quito ese viejo hombre que está lleno de vicios, que está lleno de cosas que me llevan a ser infiel a la ley de Dios? Y me visto del hombre nuevo, creado según Dios, para santidad o santificación. ¿Cómo es que lo hago? Entonces yo le digo a usted, hermano, ustedes para que venzan eso es, despójense del viejo hombre y vístanse del hombre creado según Dios. ¿Cómo lo hacemos?
Creando hábitos buenos. Muy bien. Ahora vamos a habituar el cuerpo a los buenos hábitos. Mire, cuando su cuerpo se acostumbra a levantarse todos los días a las 5 de la mañana, usted ya es un relojito. A esa hora, todos los días se despierta. Tiene que ser que se trasnochó o algo. Asimismo, si su cuerpo se habituó a levantarse a las 7 o a las 8, un relojito también a las 7 o a las 8. ¿Sabe que el cuerpo es más fácil y es más tendiente a habituarse a los malos hábitos que a los buenos? Le es más fácil habituarse a los malos hábitos que a los buenos. Es una ley que está allí. ¿Por qué? Porque el pecado se lo condenó allí. Porque nuestra alma viene trabajándolo desde mucho antes que naciéramos. Ya la información viene. Pero escuche lo que yo quiero que usted pueda hacer. Una forma fácil de hacerlo. Se lo voy a leer, está aquí, quiero que lo coja. 8:4 de Romanos. Para que los justos requerimientos de la ley pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Espíritu. Porque los que se identifican o los que piensan, dice otra versión, en la vieja naturaleza, solo ponen su mente o solo ponen sus pensamientos en cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Espíritu ponen su mente o solo piensan en las cosas del Espíritu. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es lo que yo les he estado hablando en todo este tiempo? Nuestra alma es esa parte que usted no puede tocar. ¿Sí? Pero controla muchas cosas de nuestro cuerpo, nuestra alma. Y dentro del alma están el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahora, esos pensamientos, muchos están en el alma, habituados a estar pensando mal, a estar pensando en ciertas cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer y como nos vamos vistiendo es cuando empezamos a dejar de pensar en esas cosas. No es de hacer, no es que, yo voy a dejar de hacer esto. No, ahora voy a dejar de pensar en eso, porque si no pienso en eso, no termino haciéndolo. Y empiezo a pensar en las cosas del Espíritu. Es la forma de pensar, es cuando usted empieza cada mañana, se levanta y no está pensando, wow, y ahora, Dios mío, ¿cómo será que yo? Ay, mujer está brava, man. Yo creo que fue, no, pero no, cuando usted se levanta y empieza a pensar, Señor, ¿cómo estoy yo hoy? Padre, gracias por este nuevo día de vida, Señor, qué bueno, Padre. Hoy quisiera que me ayudaras, Señor. Yo sé que hay cosas en mí que no me dejan creer que tú me puedes ayudar, pero yo leo en tu palabra que tú eres fiel. Aunque yo sea infiel, tú eres fiel. Así que si tú dices que me vas a bendecir, tú me vas a bendecir, Señor. Ayúdame a creerlo, Señor. Ayúdame a sacar de mi vida eso que me separa, Señor. Ese pecado que me separa, lo quiero desechar. Y usted empieza a tener una relación con Él, no de una palabrerías ahí, de cosas que trata de buscar ahí, ¿qué más oro? ¿Y qué más busco? No, es una realidad que usted le está diciendo, Señor, mira, esto es lo que me pasa. ¿Sabes qué no me gusta de mi esposa, Señor? Que no sé, se enoja y al rato está bien y ahora yo no supe por qué se enojó. Si me pudieras ayudar allí, Señor, ¿cómo puedo pasar eso, Señor? Si yo hubiera sabido, no me caso, pero si no me caso, la hubiera tenido grave también. Señor, ¿cómo poder pasar una situación así? O la esposa dice, Señor, es que mi esposo no me entiende, yo por qué me molesté. Lo que pasa es que no fue capaz ni siquiera de ver que la loza estaba sucia y ayudarme con tanto trabajo que yo tengo. Y cuando ya la lavó se le olvidó y ahora está contenta, pero Señor, ayúdale a entender que quiero cuando me molesto, que entienda que le estoy pidiendo que me ayude a hacer algo.
Cuando uno tiene una vida de comunión así con el Señor, créame, sus oraciones van a ser diferentes. Es una estrecha comunión. Mire, el Señor de una le irá explicando y diciéndole a usted, mientras usted está orando, el Señor le está trayendo versículos y usted está entendiendo. Y usted está entendiendo. Porque se levantó no a pensar en los quehaceres, no a pensar en la deuda, no. Él se levantó primero a decirle, Señor, yo sé que hoy tú me vas a ayudar. Señor, tengo esa deuda, yo sé que tú me quieres sacar. Sí, Señor, me metí en ella. Tú dices que no me meta en deudas, pero me metí porque no creí, porque quizás vi la manera más fácil de salir y ahora estoy hundido en ella. Pero Señor, ayúdame a salir y dame la fuerza para no volver a entrar allí. Y el día a día pensando en Él, pensando cuando voy a hacer algo esto y bueno, ¿y a usted qué le pasó y por qué hizo eso? Ah, no, pero si hubiera sido otra cosa, ahí sí, no estaba encima. Así, y algo me reacciona y, uy, Señor, ¿por qué estoy hablando así? No, hijo, ven acá, discúlpame, lo que pasa es que me molesté un poco. Mira, no me gusta que hagas eso así. ¿Por qué? Mira, resulta que cuando tú haces esto así, desordenas la casa. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí ordenar? ¿Quieres un día hacer mi trabajo? Y le explico de otra manera y entonces él entiende, porque cuando le doy cantaleta lo que va a hacer es enojarse y luego lo hace de pura rebeldía. Pero cuando yo freno eso y empiezo a pensar, ¿a Dios le gusta que yo hable así o a Dios le gusta que yo hable de esta manera? Y me freno definitivamente porque estoy pensando en las cosas buenas y de cómo hacerlas. Pero cuando yo le doy libertad a ese pensamiento que viene y dice, esa señora pasó y ni me habló claro. Yo creo que fue el día que sí, eso fue. Ah, no, pero es que ya cómo va a meter conmigo. Conmigo nadie se mete. No, a mí no. Yo soy manso, pero no menso. Que aprenda. Y está llenando su pensamiento de cosas de la vieja naturaleza y sigue pensando en esa, pues va a seguir ahí esclavo a eso. Pero cuando su pensamiento está en las cosas del Espíritu que dicen, no, lo que pasa es que ya está viciada la vieja naturaleza y por eso me habla así y por eso no cambia, pero Señor, cámbiale, ayúdale a entender para que se evite problemas y me los evites por ahí derecho a mí, Señor. Entonces empiezo a entender y a mirar de otra forma y a hablar de otra forma. Ese pensamiento me lleva a actuar diferente. Mi pensamiento pecaminoso me lleva a cometer un pecado. Por eso dice, la concupiscencia es la que me va seduciendo y al final termino cometiendo el pecado. Pero cuando yo no dejo mi pensamiento, y lo que pasa es que la música y todo, mi vecina, ya no sabe, si se lo sabe, lo bonita que está. Y la canción, y uno se agarra a ver a la vecina. Y deja que le trabaje eso en la mente. No, hermano. La vecina es la vecina y ella está bien. Mi esposa es mi esposa y también es bonita. Y empiezo a cambiar eso. Mire, esos solo son ejemplos por encima. Usted puede llevarlo a su situación. ¿Qué es lo que hace que usted vaya y coja celular y vea lo que no quiere? Resístase a eso y empiece a pensar en lo que le puede causar. Estudie sobre eso. Y se llenará de tanto temor que podrá desechar eso. Es revestirse de la nueva naturaleza, es fijar mi mente en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Les voy a decir, y con esto ya termino. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. O sea que yo debo de pensar en esas cosas. Y esas cosas no se ven en mi cuerpo. Ah, usted está lleno de paz. Y es su cuerpo que tiene paz. No es su cuerpo que tiene paz. Es su alma que siente la paz y expresa la paz. Es su alma la que siente ese amor. Es en su pensamiento que usted va a algún lugar y usted llega y lo saludan y bueno, usted como, no, bien, excelente hermano, gracias a Dios, bien bendecido.
Uy, hermano, ¿usted qué le pasa? No, no sé, estoy contento. Si usted no sabe por qué está contento, créame, es el gozo y es un fruto del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu ya está forjando algo en usted. ¡Qué alegría! Saber que hoy estoy contento, no sé por qué, pero estoy contento. Y entonces entiendo, uy, el Espíritu entonces está conmigo. Pero si amaneció mal geniado y no sabe por qué, mire quién está con usted. Mire quién le está metiendo esa rabia que no debería tener. Y diga, no, Señor, ¿por qué tengo que estar mal geniado? Este no es un fruto del Espíritu. No, el mal genio no. Es el gozo, es el gozo, es el gozo, es el gozo. Y cuando usted piensa en eso, entonces empieza a cambiar esa vieja naturaleza. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Es eso. Esta buena noche es lo que quería decirle. Creo que me pasé de tiempo, me pasé de todo. Espero haya podido ser o explicarme bien, ¿no? Espero me hayan podido entender. Quiero que demos gracias al Señor por su palabra y vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas. Primero damos gracias. Maravilloso Dios y Padre, en esta buena hora yo te doy gracias, Dios de los cielos. Yo te pido, Padre, que tú hoy selles esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Que hoy podamos salir de este lugar pensando en lo bueno, Señor, no en lo malo, Señor, porque lo malo hace que siempre esté atado a la vieja naturaleza, pero lo bueno me lleva, Dios de los cielos, a vestirme con el nuevo hombre creado según Dios para las buenas obras, maravilloso Dios. Por eso es mi pensamiento que necesito cambiar, necesitamos cambiar. Por eso, Padre, ayúdanos a cambiar, a pensar en lo bueno, Señor, pero cuando el pensamiento malo venga, Señor, ayúdanos a rechazarlo, a echarlo fuera de nuestra vida, Señor, y a tener una mente completamente entregada a las cosas del Espíritu, pensando en Él, viviendo para Él, amándole a Él, sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque de esta manera vamos a ser libres de la ley del pecado y de la muerte, Señor, y vamos a vivir, Padre de la gloria, una vida sometidos a Dios, haciendo morir la vieja naturaleza, matando al viejo hombre, Señor amado, para que el nuevo viva, Señor, para ti. Yo te lo pido en esta buena hora, Señor, que esto quede escrito en nuestros corazones, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger los diezmos, las ofrendas. Creo que en una próxima, para el otro miércoles, vamos a estar aprendiendo acerca de vamos a estar aprendiendo acerca de el Espíritu. Vamos a estar aprendiendo acerca de... ¿Ustedes saben quiénes gobiernan esta tierra? ¿Quiénes deben gobernar esta tierra? Sí, puede ser. Gobernar esta tierra. ¿Usted sabe que esta tierra nos la entregaron a usted y a mí? El ser humano debe gobernar esta tierra. Esta tierra fue creada para el ser humano que palpa, que puede vivir aquí. ¿Sabe que los demonios no pueden gobernar esta tierra? Porque ellos no pueden coger algo y levantarlo, por así decirlo, sin el permiso de una persona. ¿Usted sabía que cuando vino el ángel a pelear por el cuerpo de Moisés, cuando estaba peleando con ese demonio, no lo quiso reprender? ¿Por qué no lo reprendió? ¿Por qué no lo cogió, le dio 3 patadas y lo mandó para el infierno? Pero ¿por qué en Apocalipsis sí está por allá y dice que está peleando Miguel y sus ángeles contra Satanás y no le está diciendo nada, sino que lo sacó del cielo y lo echó del cielo? Y acá no le quiso pelear ni hacerle nada, sino que dijo algo, que el Señor, ¿cuál Señor?
Yo quiero que ustedes entiendan el poder que tienen en esta tierra, porque esta tierra no fue dada ni para el diablo y sus ángeles, ni mucho menos para los ángeles, porque los ángeles necesitan de nuestra autorización para empezar a trabajar en esta tierra. ¿Y usted sabe cómo pone a trabajar los ángeles para que le ayuden a ustedes? Si usted no le da una autorización, él no puede entrar, porque este no es